Les doy la bienvenida a esta segunda clase del curso de entrenamiento funcional y entrenamiento de alta intensidad de Walda Training. Mi nombre es Gastón Sauri y vamos a estar viendo en este caso 3 puntos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de programar la sesión y así también tener en cuenta algunas diferencias entre el entrenamiento de alta intensidad y el entrenamiento funcional. Ya habíamos visto un poquito en la primera clase de qué se trataba el entrenamiento funcional y vimos que más allá del tipo de entrenamiento que hagamos, iba a depender más el objetivo, es decir, va a depender más de a quién le estemos dirigiendo el entrenamiento y cuál sea el objetivo que tiene esa persona. En cambio, el entrenamiento de alta intensidad, como vamos a ver en breve, va a ser más un método que utilicemos para trabajar una capacidad específica. Así también vamos a ver cuáles van a ser las diferencias en una persona que ya viene entrenando un tiempo o una persona que recién está comenzando, cuáles van a ser los efectos del entrenamiento de alta intensidad. Porque lo que tenemos que saber desde el principio es que el entrenamiento de alta intensidad no lo vamos a poder aplicar a todas las personas. Así que bien, vamos a comenzar y vamos a ir viendo primero cuáles son los componentes de la carga que son importantes para la programación del entrenamiento. Es decir, mucho antes de saber qué tipo de entrenamiento le vamos a dar o así también cuáles son los ejercicios que vamos a seleccionar, tenemos que saber cuáles son los componentes que van a estar dentro de esa sesión, es decir, el volumen, la intensidad, la frecuencia y el descanso. Vamos a ver ejemplos de ellos y qué es cada uno. Vamos a comenzar con los componentes de la carga. Recordemos que los componentes van a ser el volumen, la intensidad, la frecuencia de entrenamiento, que no es lo mismo la cantidad de veces que vamos al gimnasio o al lugar de entrenamiento, sino que es la cantidad de veces que nosotros vamos a estar tocando o estimulando un movimiento o un grupo muscular. Ahora lo vamos a ver en breve igual. Y por otro lado, el descanso, entendiendo el descanso como el descanso entre series o el descanso que dejo entre movimientos. Es decir, si hacemos 3 series, ¿cuánto sería el descanso óptimo con el que voy a estar haciendo una serie para luego pasar a la siguiente? Después el volumen y la intensidad van bastante de la mano, ya que el volumen va a decir cuánto estamos haciendo y la intensidad va a decir a qué esfuerzo lo estamos haciendo. Así que vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Para saber qué es el volumen, lo vamos a ver en 4 puntos. Por un lado, ¿qué es el volumen de entrenamiento propiamente dicho? Vamos a definir este concepto. Por otro lado, vamos a ver cómo vamos a medir el volumen, ya que, como dijimos, si es el cuánto de nuestra sesión, es decir, cuánto hacemos, vamos a ver cómo podemos medir ese cuánto o esa misma sesión. Después vamos a ver algunos ejemplos del mismo para saber cómo podríamos volcarlo, cómo podríamos incluirlo dentro de la sesión o cómo lo vamos a ver expresado dentro de la sesión de entrenamiento y después cómo utilizarlo con algunas recomendaciones en cuanto a este componente. El volumen de entrenamiento entonces va a ser el componente cuantitativo del entrenamiento, es decir, va a ser cuánto estamos realizando dentro de la sesión, como por ejemplo la cantidad de series que realizo, la cantidad de repeticiones que realizo, la cantidad de kilómetros que corro o la distancia que recorro o el tiempo que estoy entrenando. Es decir, que de alguna manera estoy midiendo el total de entrenamiento. Y después podemos tener también la relación entre el trabajo neto, es decir, el tiempo dentro de esa sesión que pasé trabajando o realizando los ejercicios o los métodos de entrenamiento, y después, por otro lado, el tiempo de descanso. Entonces, la relación entre estos me va a dar cuánto tiempo neto estuve trabajando, estuve realizando entrenamiento propiamente dicho dentro de esa sesión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una sesión de 60 minutos de entrenamiento de fuerza, por ejemplo, que gran parte del tiempo nos la vamos a pasar descansando, ya que vamos a trabajar, supongamos, una serie en 30 segundos y después vamos a estar descansando 2 minutos, es decir, que vamos a buscar una recuperación bastante alta, por lo tanto, el tiempo de descanso va a ser mayor al tiempo de trabajo. En cambio, en sesiones de entrenamientos de carácter más funcional o de alta intensidad, como vamos a ver en breve,
vamos a estar trabajando con tiempos de trabajo mayores con respecto a tiempos de descanso. Es decir, que el tiempo de descanso dentro del total de la sesión va a ser menor que el tiempo de trabajo. Otra vez, esto va a depender de los objetivos de cada persona y qué capacidad querramos trabajar, ya que en entrenamientos de fuerza, como dijimos, el descanso probablemente sea mayor al tiempo de trabajo, y en entrenamientos de carácter más aeróbicos o de resistencia, que van a buscar mejorar esa capacidad puntualmente, el tiempo de trabajo generalmente va a ser mayor al tiempo de descanso. ¿Cómo vamos a medir el volumen de entrenamiento? Bien, lo vamos a poder hacer por las repeticiones que estamos realizando, las series que realizamos, la distancia o el tiempo. Ahora bien, vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. El primer punto van a ser las repeticiones, en donde vamos a estar entendiendo a una repetición como un ciclo de movimiento entero de un ejercicio. Por ejemplo, si estoy realizando un curl de bíceps en donde estoy haciendo una flexión del codo, vamos a entender que una repetición va a comprender tanto la fase concéntrica, es decir, cuando se unen los puntos de inserción de ese músculo, cuando estamos flexionando el codo en ese ejercicio puntualmente, y la fase excéntrica, es decir, cuando se alejan los puntos de inserción. Básicamente, cuando en un curl de bíceps estamos bajando el antebrazo o estamos extendiendo el codo. Esto quiere decir que va a contar una repetición cuando en el movimiento comience en el punto inicial, en este caso en un curl de bíceps con el codo extendido, flexiono el codo y lo vuelvo a extender. Eso va a contar como una repetición. Ahora bien, en una serie lo que tenemos que tener en cuenta es que es un conjunto de repeticiones. Es decir, supongamos que vamos a hacer 30 repeticiones totales de curl de bíceps con mancuernas para trabajar el bíceps. Ahora bien, vamos a separarlo en 3 grupos o en 3 agrupaciones de 10 repeticiones cada uno. Eso significa que estoy separando esas 30 repeticiones totales en 3 series de 10 repeticiones cada una. Por otro lado, tenemos el tiempo, que puede ser otra manera de medir el volumen de entrenamiento. Y esto lo podemos hacer, como dijimos antes, por el tiempo total que dura una sesión, aunque acá recomendaría sacar esa relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso que hablamos anteriormente. Y después, por otro lado, también si estamos en un entrenamiento de carácter funcional o entrenamiento de carácter más para trabajar las vías o, mejor dicho, la capacidad de la resistencia y estamos trabajando con distancias o con tiempos de trabajo, queremos llegar a cierto tiempo de trabajo, también vamos a utilizarlo. Por ejemplo, si trabajamos 30 segundos de trabajo, es decir, 30 segundos haciendo la mayor cantidad de repeticiones posibles de un ejercicio y descansamos otro tiempo, ahí estaría contando la cantidad total de tiempo que estaría trabajando. Supongamos que hacemos 4 vueltas de 30 segundos, bueno, estaríamos haciendo 2 minutos de tiempo total de entrenamiento, ¿sí? O por lo menos de trabajo, no de entrenamiento. Y después, si estamos algo más de carácter de resistencia, donde estamos corriendo, haciendo bici, nadando, por ejemplo, o algo por el estilo, estaríamos pudiéndolo medir por, supongamos, 30 minutos de trabajo o 30 minutos trotando a una intensidad fija, sí, aunque ahora eso lo vamos a ver bien. Pero bueno, el tiempo también nos va a servir para poder medir el volumen de entrenamiento. Y por último tenemos la distancia. Acá ya sí vamos a estar hablando de trabajos más de carácter para trabajar la resistencia, ¿sí? Donde vamos a estar corriendo, donde vamos a estar trotando, donde nos vamos a estar desplazando básicamente. Y esto sucede porque en el entrenamiento de fuerza la distancia no me estaría siendo un método eficiente de contar el volumen de entrenamiento. Nosotros podemos medir la distancia que se desplaza la barra cuando estoy haciendo un press militar, por ejemplo, o una sentadilla, pero no va a ser un método eficaz para poder medir el volumen de entrenamiento. En cambio, en el entrenamiento de resistencia o donde hay desplazamientos, ya podría estar midiendo la distancia. Supongamos, vamos a hacer 3 series, es decir, estamos utilizando las series también porque podemos complementarlo, 3 series de 500 metros cada uno. El total de distancia recorrida van a ser 1500 metros.
Después podemos hacerlo con distancias aún mayores o incluso con distancias menores. Pero la distancia puede ser una buena unidad de medida, siguen utilizando los metros o kilómetros, para medir el volumen de entrenamiento. Obviamente que vamos a utilizar dentro de una sesión tanto repeticiones, series, tiempo o distancia, dependiendo qué es lo que queremos trabajar y qué ejercicio o qué actividad estemos realizando. Ahora, tomando el punto anterior donde vimos los diferentes ítems para poder medir el volumen de entrenamiento, tenemos algunos ejemplos. Como dijimos antes, ¿sí? Las repeticiones, en realidad una repetición es un ciclo de movimiento entero, donde comenzamos en un punto inicial y terminamos en ese mismo punto inicial. Es decir, que una repetición, si hacemos un curl de bíceps, no termina acá, termina cuando hago todo el ciclo de movimiento. Es decir, en el curl de bíceps cuando flexiono y extiendo el codo. En un press militar, por ejemplo, cuando comienzo a la altura de los hombros, llevo el brazo por encima de mi cabeza y vuelvo a bajar. Es decir, tanto en la fase concéntrica, que es cuando se acorta el músculo que está trabajando, y en la fase excéntrica. El conjunto de esos dos movimientos comprende una repetición. Ahora, si ya nos vamos a ir un poquito a lo que es el entrenamiento funcional y el entrenamiento de alta intensidad, deberíamos tener en cuenta cuáles son las adaptaciones que se van a dar tanto con un volumen alto de entrenamiento como con un volumen bajo de entrenamiento. Ahora, primero lo que deberíamos definir qué es un volumen alto y qué es un volumen bajo. Para eso, lo que vamos a estar hablando ahora lo vamos a estar hablando en base a una revisión sistemática en donde justamente comparaban estos dos puntos y cuáles eran las adaptaciones del entrenamiento propiamente de alta intensidad con respecto al volumen. Y un volumen alto podríamos decir que es una persona que está entrenando 4 veces a la semana o 5 veces a la semana, mientras que un volumen bajo podría ser entre unas veces a la semana o 2 veces a la semana. Es decir, que en la semana de entrenamiento, supongamos de lunes a domingo o de lunes a sábado, lo que entrene la persona, va a estar trabajando varios días a la semana o pocos días a la semana. ¿Sí? Y además, adentro de esa sesión puede que esté mucho tiempo entrenando o poco tiempo entrenando. Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es cuando nos referimos a adaptaciones al volumen alto, ¿sí? Las adaptaciones que se dan dentro del volumen alto es cuando hablamos de volumen alto a realizarlo 4 veces, 5 veces por semana. Y después las adaptaciones al volumen bajo se van a dar relativamente entre 1 o 2, incluso 3 veces por semana. De todas maneras, está de más decir que, no está de más decir, mejor dicho, que un volumen alto de entrenamiento no va a ser recomendable para todas las personas, ya que una persona que recién está comenzando a entrenar, una persona principiante, probablemente se fatigue mucho, no esté bien adaptada y lo más prudente sería comenzar de a poco, ya que ahí va a tener adaptaciones igual. Lo vamos a ver después, igual esto con personas entrenadas o desentrenadas y cuáles serían las recomendaciones. Pero la realidad es que a nivel cardiovascular, por ejemplo, es decir, mejorar nuestro consumo de oxígeno para tener más resistencia, lo vamos a poder conseguir tanto con un volumen alto como con un volumen bajo. Pero una persona principiante, lo más recomendable sería que empiece con un volumen bajo. Y después, luego de mucho tiempo en donde se fue adaptando, donde fue aprendiendo la técnica, donde fue teniendo cada vez más calidad en el entrenamiento, el mismo cuerpo va a necesitar un aumento de ese volumen o un aumento de la intensidad para generar más adaptaciones aún. Y ahí recién es cuando podríamos aumentar ese volumen. Pero la primera recomendación acá de mi parte es no comiencen con un volumen muy alto. Si se van a notar o se va a notar una persona con ustedes a hacer entrenamiento funcional o de alta intensidad, que no comience los 5 días a la semana o se anote para hacer los 5 días, 4 días, sino que comience de a poco. De hecho, si va a comenzar con 2 o 3 días, que en esos días o sesiones de entrenamiento también comience de a poco, porque de todas maneras el cuerpo se va a ir adaptando y como vamos a ver ahora, tenemos adaptaciones positivas de todas maneras. Con respecto a un volumen alto de entrenamiento, lo que vamos a tener es que tenemos una mejora en la resistencia cardiovascular, es decir, que mejora nuestro consumo de oxígeno y además vamos a estar
teniendo más resistencia a lo largo del tiempo, vamos a mejorar bastante, pero sí también lo que se observó es que se optimizaba la pérdida de grasa. Ahora vamos a ver igual por qué cuando hablemos del volumen bajo y sacar un poco la conclusión sobre esto. Pero básicamente en una persona que está con objetivos de perder porcentaje de grasa corporal y está en un déficit calórico y demás, aunque son temas que no vamos a ver acá puntualmente, ya que no hablamos de déficit y demás, pero sí una persona que podría venir con objetivos de continuar con su alimentación, su descanso y el entrenamiento con objetivos de perder porcentaje de grasa corporal, el entrenamiento de alta intensidad podría tener un efecto positivo cuando el volumen relativamente es alto. ¿Pero por qué? Porque nos da un mayor gasto energético. Es decir, vamos a necesitar más tiempo para recuperarnos, vamos a necesitar una energía bastante alta en el momento del entrenamiento, pero no solo dentro del entrenamiento, sino posterior a ese entrenamiento, porque el desgaste es muy alto y los requerimientos energéticos se hacen más altos a medida que aumentamos el volumen de entrenamiento puntualmente. Por eso es que digo que en una persona principiante tal vez no sea lo más recomendable, porque todavía no tiene esas adaptaciones para poder ir mejorando a lo largo del tiempo, es decir, para recuperarse lo más rápido posible a lo largo del tiempo. Sino que tenemos que empezar de a poco, aunque estas optimizaciones no se den, pero en una persona principiante se van a dar de todas maneras, o vamos a poder bajar de porcentaje de grasa siendo principiantes con un volumen bajo, pero en principio no sería recomendable para una persona que recién empieza porque vamos a terminar fatigándola mucho y las adaptaciones se van a dar de una manera mucho más lenta. En cambio, con un volumen bajo de entrenamiento, es decir, una vez, 2 veces por semana, tenemos igualmente mejoras a nivel cardiovascular, es decir, que nuestra resistencia también va a mejorar. Y en personas principiantes va a mejorar también bastante, ¿sí? Va a mejorar bastante. Por eso es que digo, mi recomendación es que comencemos en personas que recién van a empezar a entrenar o principiantes en general, que comiencen con un volumen bajo, porque ya es demandante. Es preferible pocas sesiones de entrenamiento en la semana, pero intensas, que muchas sesiones, pero que el lunes comencemos con una calidad óptima, pero que al final de la semana, el viernes o el sábado, terminemos con mucha fatiga encima, no podemos terminar nuestro entrenamiento o no podemos cumplir con lo que se está pidiendo. ¿Pero por qué? Porque la fatiga es muy alta, tenemos muchas molestias a nivel muscular, nos agitamos más rápido, etcétera, etcétera. Eso significa que no nos estamos recuperando bien y la fatiga termina siendo más alta que el rendimiento que tenemos. Y ahí en costo-beneficio es mayor el costo con respecto al beneficio de esa sesión. Pero bien, después, por otro lado, el volumen bajo, lo que se encontró en esta revisión sistemática es que no se optimiza tanto esa pérdida de grasa. Es decir, si estamos en un déficit calórico, vamos a perder porcentaje graso, pero tal vez no vamos a tener ese plus de gasto energético que me puede dar un volumen alto. Pero por eso es que un volumen alto es recomendado para personas con más experiencia o que se lleven más tiempo en el entrenamiento. Vamos ahora al siguiente punto o el siguiente componente, en donde vamos a estar hablando de la intensidad. La intensidad va bastante de la mano con lo que es el volumen de entrenamiento, ya que se comparten bastante al momento de programar la sesión. ¿Por qué? Porque si ponemos un volumen muy alto, nuestra intensidad probablemente caiga. Y si queremos trabajar con una intensidad alta, probablemente el volumen no va a ser tan alto. Y ahora vamos a ver cómo en realidad la intensidad puede cobrar un plus o puede tener un valor importante cuando estamos hablando de entrenamiento de alta intensidad. Justamente la misma palabra nos lo está diciendo. Si queremos trabajar una alta intensidad, entonces ya vamos a saber que tal vez el volumen no va a ser tan alto o la cantidad de series o el tiempo que voy a estar entrenando, que voy a poder entrenar, no va a ser tan alto. Y si lo comparamos un poco con el punto anterior en donde dijimos volumen alto, volumen bajo, una persona principiante, una persona que está entrenando 1 o 2 veces por semana, vamos a poder hacer que aplique esta alta intensidad, ¿sí? o hacer que esta intensidad sea alta. En cambio, si lo hacemos entrenar los 5 días de la semana,
va a ser muy difícil que en todas esas sesiones pueda trabajar con una intensidad alta en comparación al volumen de entrenamiento. Pero bien, vamos a ver puntualmente qué es la intensidad. Y lo primero que tenemos que saber con respecto a esto es que no es solamente el peso que utilizamos. Muchas veces hablamos de que la intensidad es el peso que le ponemos a la barra o el peso que utilizamos en un ejercicio. Y no siempre lo vamos a medir de esa manera. De hecho, utilizar siempre el peso como parámetro de intensidad no siempre va a ser exacto. Porque hablar de pesos propiamente dichos, es decir, 20 kilos, 30 kilos, 100 kilos o 150 kilos que le pongamos a la barra, no va a ser lo mismo para una persona que ya viene mucho tiempo entrenando o una persona que recién está comenzando. Tal vez esos 20, 30 kilos pesan de manera diferente, es decir, que va a tener un impacto diferente en cada persona. Entonces, si decimos, bueno, 20 kilos es mucho para este ejercicio, no lo sabemos en realidad, porque una persona que tal vez ya lleva mucho tiempo de adaptación y de progresión en ese ejercicio, 20 kilos no es nada porque ya está manejando 80 kilos en esa cantidad de repeticiones. En cambio, una persona que recién empieza, nunca progresó en ese ejercicio, nunca lo probó y lo está practicando, y tal vez 20 kilos es muchísimo porque tiene que empezar con el peso corporal. Entonces, el peso por sí solo no me está diciendo puntualmente cuál es la intensidad, sino que va a representar ese peso en esa persona. Y ahora vamos a hablar puntualmente de eso. Antes, para hablar de la intensidad, entonces, vamos a estar tocando estos tres ítems. Por un lado, ¿qué es la intensidad? ¿Cómo la medimos? Y por último vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo el que estuvimos dando recién. Para empezar, la intensidad va a ser el componente cualitativo del entrenamiento y lo vamos a medir en base al esfuerzo y no puntualmente al peso o al elemento que estemos cargando. ¿Qué quiere decir esto? Que acá lo que tenemos que tener en cuenta es qué representa ese peso o esa distancia o esa velocidad o el terreno. Ahora lo vamos a ver cómo lo podemos medir, pero cómo representa en esfuerzo a esa persona. Vamos de nuevo al ejemplo anterior. 20 kilos que estamos moviendo en un ejercicio, tal vez en una persona que recién está comenzando, en esfuerzo, esos 20 kilos es bastante alto. Es decir, está teniendo un esfuerzo bastante alto para hacer 8 repeticiones con 20 kilos en un ejercicio. Mientras que otra persona que ya lleva bastante tiempo progresando en ese ejercicio, o tiene más fuerza, podríamos decir, realiza 8 repeticiones con esos 20 kilos en ese mismo ejercicio, pero con más tiempo progresando en el mismo o con más fuerza, y el esfuerzo que representa es bastante bajo, porque podría estar realizando esas 8 repeticiones con 50 kilos y no con 20. Es decir, para que esa persona le represente un esfuerzo, esas 8 repeticiones en ese ejercicio, debería utilizar un peso mayor. Entonces ahí sí podría decir que está trabajando con un esfuerzo alto. En cambio, la persona que recién estaba comenzando no podría mover esos 50 kilos. Obviamente por un tema de adaptación, de progresión y demás. Pero tal vez si intenta levantar esos 50 kilos en ese mismo ejercicio, no va a llegar a las 8 repeticiones e incluso muchísimo antes tal vez ya tenga un esfuerzo considerablemente alto. En cambio, esos 20 kilos tal vez le funcionan para seguir progresando, pero eso no significa que sea un esfuerzo bajo, sino que para esa persona va a ser un esfuerzo alto. En definitiva, la intensidad es eso. Es el componente cualitativo, cómo yo voy a medir, ¿sí? o cómo quiero medir el esfuerzo realizado en esa serie, en esa repetición o en esa sesión de entrenamiento. Ahora bien, como dijimos, podemos medirlo por los pesos movidos, es decir, vamos a utilizar los kilogramos puntualmente o libras dependiendo del disco que nos toque, pero generalmente vamos a utilizar los kilogramos como parámetro, como unidad de medida para los pesos que movemos. La velocidad también lo vamos a estar utilizando. La escala del esfuerzo percibido, el RPE por sus siglas, ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Pero va bastante con esto del esfuerzo que hablábamos anteriormente. Y después también podríamos utilizar el terreno, ¿sí? Podríamos utilizar también la inclinación
del terreno en el que estamos corriendo, eso de carácter más de resistencia. Es decir, si estamos trotando en arena seca o en arena mojada, probablemente la intensidad sea diferente, porque voy a tener que aplicar tal vez una mayor fuerza sobre la arena seca porque me absorbe más el impacto. En cambio, la arena mojada o húmeda me va a absorber menos el impacto, entonces voy a poder empujar con mayor facilidad, o mejor dicho, teniendo que producir menos fuerza, o voy a poder ir más rápido produciendo la misma fuerza. Ahora bien, dijimos que en realidad los pesos movidos o la velocidad no corresponde a nada puntualmente, porque estamos hablando de algo abstracto, por así decirlo. Es decir, 20 kilos siempre van a ser 20 kilos, 50 kilos siempre van a ser 50 kilos. Ahora bien, la velocidad es lo mismo. 10 km por hora siempre van a ser 10 km por hora. 20 km por hora siempre van a ser 20 km por hora. Pero tal vez en una persona y en otra persona, si las comparamos, no va a corresponder lo mismo en esfuerzo. Es decir, si yo hago correr a 20 personas alrededor de un parque y le digo a todas que vayan a la misma velocidad, probablemente van a ir todas juntas, pero todas van a ir con intensidades diferentes. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que están realizando al correr alrededor del parque todas juntas va a ser diferente. Ahora, si yo les digo a todos que vayan a cierto esfuerzo, que ahora vamos a ver con la escala del esfuerzo percibido, que vayan a cierto esfuerzo, bueno, ahí ya vamos a ver que probablemente si les digo a todos que vayan al mayor esfuerzo posible, ¿sí?, vayan a diferentes velocidades. Algunos irán más rápido, otros se quedarán en esa velocidad, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo cada uno va a ir a diferentes velocidades, porque la intensidad va a ser diferente en cada persona. Es decir, si nos medíamos solamente por la velocidad y le decíamos a todos, quiero que vayan a 10 km por hora, está bien, están yendo a 10 km por hora, pero ¿qué representan esos 10 km por hora en esfuerzo en esas personas? Lo mismo si vamos a hacer una sesión de entrenamiento con un circuito y ponemos solamente para realizar press militar, te digo, cualquier otro ejercicio, y solamente ponemos discos de 20 kilos. Lo más probable es que algunas personas con esos 20 kilos tengan que hacer un esfuerzo mayor y otras personas lo muevan súper fácil, porque tal vez venían con más fuerza o ya venían haciendo ese ejercicio, entonces necesitan un peso mayor para poder seguir generando adaptaciones. En cambio, la persona que nunca había hecho y va y agarra esos 20 kilos y le cuesta bastante, capaz que ni siquiera llega a realizar las repeticiones o el tiempo que le solicitamos. Entonces hay que tener en cuenta esto cuando hablamos de intensidad y cuando programamos nuestra sesión, que no es simplemente decir, bueno, a ver cuánto peso utilizamos, sino que va a representar eso para la persona. Y acá es donde aparece la escala del esfuerzo percibido. Es una escala que se suele utilizar bastante post sesión o post entrenamiento, post ejercicio, en donde, por ejemplo, vamos a pedirle a la persona que coloque su esfuerzo dentro de la escala del 0 al 10, en donde el 0 o el 1 es el mínimo esfuerzo o sin esfuerzo y un 10 dentro de esa escala es el máximo esfuerzo posible. Entonces a la persona, por ejemplo, si le pedimos que realice una sentadilla a la mayor velocidad o a una velocidad X y termina y le digo, bueno, ¿qué representó para vos realizar esa cantidad de repeticiones en ese tiempo, a esa velocidad? Y tal vez me dice, lo sentí como si fuese un 8. ¿Qué quiere decir? Y que fue un esfuerzo alto, pero no fue un esfuerzo máximo. Ahora bien, esto me puede servir, ya que de a poco lo puedo ir incorporando en las sesiones de entrenamiento y así las personas van a saber cómo trabajar con su propio esfuerzo. Cuando yo les solicite trabajar a un esfuerzo 10, saben que tienen que ir a la mayor intensidad posible. Ahora, si quiero hacer que hagan un trabajo más de carácter de entrada en calor o de vuelta a la calma, que sea algo tranquilo, podría solicitarle que trabajen con un esfuerzo muy bajo, con un esfuerzo entre el 1 al 5, y eso ya significa, o le estamos solicitando a ese grupo, que no queremos que vaya al esfuerzo máximo cuando tal vez le estamos pidiendo que haga movilidad de hombro. Entonces puede ser bastante útil en algunos aspectos, ya después vamos a ver algunas recomendaciones con respecto a esto, pero la escala del esfuerzo percibido puede ser muy útil para la programación del entrenamiento, sobre todo para saber a qué esfuerzo queremos que trabajen las personas, ya que los pesos o la velocidad a la que quiero que corran y demás
no me va a estar diciendo mucho. Es decir, cuando estamos con una sola persona nos puede ser útil porque decimos, bueno, estamos trabajando 8 repeticiones con 50 kilos, ahora queremos que mejore la intensidad, o mejor dicho, aumente la intensidad, poniendo 55 kilos en esas 8 repeticiones. Pero cuando estamos con un grupo entero, no le puedo dar a todas las personas 50 kilos, porque otra vez va a representar un esfuerzo diferente para cada una de ellas. Esto es útil realmente saberlo para la programación del entrenamiento, para que a futuro, si queremos trabajar o queremos darle ciertos ejercicios a las personas, o vamos a hacer un circuito con diferentes ejercicios, que en algunos ejercicios demos la posibilidad de seleccionar diferentes pesos, que no dejemos pesos fijos, es decir, no es que en esa sentadilla todos van a trabajar con 20 kilos, porque tal vez la persona que puede mover más de esos 20 kilos podría estar mejorando mucho más si tiene la posibilidad de ponerle más peso, mientras que otra persona tal vez con esos 20 kilos puede mejorar bastante bien, entonces están bien esos 20 kilos, pero tal vez para otra persona necesitaba 10 kilos y no 20, entonces con 10 kilos hubiese llegado bien con una buena técnica esa cantidad de repeticiones y podría haber mejorado más que estar haciendo un esfuerzo inmenso por mover esos 20 kilos. Obviamente que es simplemente un ejemplo de eso y que después va a ir variando y va cambiando una vez que nosotros lo pongamos en práctica en nuestras programaciones con nuestros grupos. Entonces eso va a ir variando obviamente y lo tenemos que ir adaptando según el grupo que nos toque. Bien, algunos ejemplos entonces que tenemos para medir va a ser las pendientes, es decir, si tiene una inclinación hacia arriba, si tiene una inclinación hacia abajo. Si tiene una inclinación hacia arriba está claro que va a ser una intensidad mayor, porque voy a tener que realizar una mayor fuerza para poder desplazarme, porque voy a tener que modificar mi técnica, voy a tener que... Es como subir escalones. Cuando subimos escalones tenemos que tener un mayor rango de movimiento en el desplazamiento, tenemos que aplicar una mayor fuerza para poder vencer a la resistencia de la gravedad, es decir, va a ser más complicado. Así también si la pendiente va hacia abajo, es decir, es descendente, podemos ir a una sobrevelocidad, es decir, podemos facilitar un poco el trabajo, aunque hay que saber que puede modificar un poco la técnica. Y después, si es un terreno llano, ya la pendiente es como que no va a influir en la intensidad básicamente, sino ahí que ya podríamos pasar incluso al terreno, es decir, va a tener una mayor predominancia el terreno o incluso la velocidad con la que estemos trabajando. Con el terreno vamos con el ejemplo anterior, no es lo mismo la arena seca que la arena húmeda, no es lo mismo la tierra que el barro, no es lo mismo el asfalto, ¿sí? que el pasto. Es decir, vamos a estar o podemos incluso cambiar la intensidad de trabajo cuando nos estamos desplazando según el terreno en el que nos estamos apoyando. Después la intensidad también la podemos medir por la relación entre el tiempo de trabajo y tiempo de descanso. ¿Se acuerdan que hablamos del volumen? Que lo podíamos medir en tiempo y era básicamente el tiempo de trabajo total. Ahora bien, podemos sacar la intensidad también, ¿sí? Entre la relación de trabajo y descanso. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando de entrenamiento de alta intensidad, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en breve, podríamos decir que un tiempo de trabajo mayor, ¿sí? Y un tiempo de descanso menor, trabajando a alta intensidad, va a hacer que sea un trabajo bastante intenso. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo, al ser mayor que el tiempo de descanso, va a terminar provocando que haya una recuperación incompleta. Esto a nivel fisiológico va a generar algunos tipos de adaptaciones, sobre todo a nivel celular, porque hay un déficit de oxígeno, y en donde después la adaptación post-entrenamiento va a hacer que vaya mejorando nuestra capacidad cardiovascular, es decir, que podemos mejorar nuestro consumo de oxígeno y básicamente podemos tener una mayor resistencia, que es el propósito del entrenamiento de alta intensidad. Pero ¿cómo podemos jugar con la intensidad justamente en ese tipo de entrenamiento? Bien, haciendo que el tiempo de trabajo o el tiempo de descanso vayan disminuyendo y se vayan acercando, igualando o no. Es decir, que la relación de tiempo de trabajo y tiempo de descanso va a ser bastante influyente en la intensidad de trabajo para ciertos trabajos como la alta intensidad. Y después el lastre también es una forma de poder medir la
la intensidad, pero el lastre básicamente es el peso que estamos moviendo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro propio peso corporal es un lastre, es decir, cuando hacemos sentadillas, cuando hacemos una dominada, un fondo de tríceps o una lagartija, en ese tipo de ejercicios donde movemos el peso corporal, significa que de alguna manera estamos utilizando un porcentaje de nuestro cuerpo para vencer la resistencia, ¿sí? Lo estamos venciendo, estamos generando un movimiento a partir de ahí. Entonces el cuerpo cuenta también como un lastre. Y después todos aquellos elementos que le podamos sumar, desde una banda, una polea, ¿sí? Todos los elementos que estuvimos viendo en realidad en la clase anterior. Vamos a hablar ahora del tercer componente de carga, que es la frecuencia de entrenamiento. Y para eso lo vamos a separar en dos partes. Por un lado, ¿qué es? Propiamente dicho, vamos a buscar un concepto y demás para saber qué es la frecuencia de entrenamiento. Y por otro lado vamos a poner algunos ejemplos del mismo. Con respecto a qué es la frecuencia de entrenamiento, tenemos que saber qué es el número de estímulos que damos en el tiempo, ya sea a un movimiento, a un grupo muscular o incluso a un ejercicio. Pero también podemos medirlo, ¿sí? Podemos medirlo por la cantidad de veces que vamos a entrenar. El tema está ahí, es que no sabemos cada cuánto estamos estimulando cierto grupo muscular o estamos estimulando cierto movimiento. Es decir, yo puedo ir 3 veces a la semana al parque a realizar un entrenamiento, pero solo 2 días, ¿sí? O solo 2 sesiones de esas 3 sesiones que hago en la semana, realizo un ejercicio para espalda, supongamos dominadas. Entonces, en realidad la frecuencia en ese caso sería frecuencia 2 para los músculos o los grupos musculares de la espalda y la cantidad de veces que estoy yendo realmente a entrenar serían 3. Pero como yo voy a medir la frecuencia en ese caso, va a ser por grupo muscular. Recomendación acá cuando estemos utilizando la frecuencia o querramos saber la frecuncia y demás, mi recomendación siempre es que dividan la frecuencia de entrenamiento por patrones de movimiento y por otro lado también poder hacerlo por grupo muscular. De esa manera cuando nosotros querramos programar nuestras sesiones de entrenamiento en la semana, supongamos que vamos a dar clases los lunes, los miércoles y los viernes en el parque, nos aseguramos de cuál va a ser la frecuencia de entrenamiento de cada patrón o de cada movimiento, o incluso también lo podríamos hacer con las capacidades, con fuerza, resistencia y velocidad. ¿Para qué? Para asegurarnos que en esas sesiones que damos en la semana, al menos toquemos una vez o 2 veces por semana cada patrón de movimiento o cada capacidad, ¿sí? O cada ejercicio, no ejercicio, sino cada movimiento o grupo muscular en concreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez me pasa que yo digo, bueno, la frecuencia es 3, los lunes, los miércoles y los viernes. Solo cuento la cantidad de sesiones que hago, pero después no cuento qué es lo que estoy haciendo dentro de esas sesiones y tal vez pasa mucho tiempo hasta incluir algún patrón de movimiento o algún ejercicio para cierto grupo muscular, o pasa mucho tiempo hasta trabajar cierta capacidad, ya sea la fuerza, la resistencia o la velocidad. De esta manera, midiendo la frecuencia de entrenamiento por la cantidad de estímulos que doy en la semana a cada movimiento, a cada patrón de movimiento, grupo muscular o capacidad, indiferentemente a la cantidad de veces que vayamos a entrenar, me puedo asegurar de tocar al menos 2 veces por semana, que sería la recomendación, cada patrón de movimiento o bueno, todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Vamos ahora con el cuarto componente de carga, que va a ser el descanso. Y para eso vamos a ver 2 puntos principales con respecto al descanso. Primero, ¿qué función va a cumplir dentro de nuestro entrenamiento? Es decir, ¿para qué lo estamos teniendo en cuenta el descanso dentro de nuestra sesión? Y por otro lado, ¿cuál sería el tiempo óptimo que debería durar? Y para eso tenemos que tener en cuenta algunos puntos que vamos a ver a continuación. Lo primero que debemos saber con respecto al descanso como componente de la carga es que nos tiene que permitir recuperarnos de la serie anterior. Es decir, si yo realicé una serie de sentadillas cerca del fallo muscular, es decir, sin posibilidad de poder hacer más repeticiones por una
falta de fuerza en esa serie, tengo que tener en cuenta que no quiero ponerme a hacer otro ejercicio en el medio y demás, porque yo quiero que la serie siguiente sea igual de efectiva. Entonces, si en el tiempo de descanso yo me pongo a realizar otro tipo de actividad que me sigue generando fatiga o no me permite recuperar, ese descanso no tiene sentido. Entonces, lo primero que debemos saber es que el descanso tiene un propósito dentro de la programación y tiene un propósito dentro de lo que continúa cada serie. Y justamente es esto, poder recuperarnos para que nuestra serie siguiente sea tan efectiva como nuestra serie que acaba de pasar. Es decir, si yo quiero que la serie que viene sea igual de efectiva, tengo que tener un buen descanso. Ahora, esto va a depender también de los objetivos que tengamos. Como vamos a ver en breve, el tiempo de descanso tal vez en un entrenamiento de carácter de alta intensidad cambie un poco esta relación como habíamos hablado anteriormente. Pero por ejemplo, en un entrenamiento de fuerza tal vez el tiempo de descanso sea bastante mayor con respecto al tiempo de trabajo. Ahora, el descanso, como dijimos, ¿sí?, que va a tener el objetivo de permitir recuperarnos, es justamente para reducir los niveles de fatiga luego de la serie. Lo que tenemos que entender acá es que nosotros vamos a estar generando fatiga no solo a nivel muscular, a nivel respiratorio, a nivel del corazón y más, sino que principalmente la fatiga se va a dar a nivel del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, ¿sí?, el cerebro y demás, es el encargado de poder reclutar las fibras musculares para un correcto funcionamiento o para poder producir fuerza, básicamente. Es decir, si nosotros no podemos levantar más una carga, probablemente sea porque el sistema nervioso central terminó fatigándose o terminó bloqueado prácticamente sin posibilidad de poder generar más fuerza. Es decir, es el encargado de decir cuántas fibras tenemos que reclutar para mover una carga y para poder producir tensión en el músculo. Bien, entonces es importante ir reduciendo estos niveles de fatiga cuando estamos entrenando con ciertos objetivos, como por ejemplo la fuerza y demás. Entonces, si en nuestra sesión queremos trabajar un bloque de fuerza, o por lo menos mejorar esa capacidad, lo que deberíamos tener en cuenta ahí es que ahí el descanso va a cobrar un rol bastante importante, o por lo menos predominante, ya que cada serie va a ser tan efectiva con respecto a la anterior dependiendo del tiempo de descanso, ¿sí? Entonces básicamente el descanso tiene ese propósito, permitirnos mantener el rendimiento serie tras serie o dentro de toda nuestra sesión de entrenamiento. Lo que igualmente tenemos que saber acá es que dependiendo también la duración de la sesión y demás, lo que sí es lo que sí va a suceder sí o sí es que al principio de la sesión vamos a tener más energía y más rendimiento, y al final de la sesión lo que probablemente suceda es que con esta acumulación de fatiga que no se va por más que descansemos unos minutos o segundos y demás, sino que se va acumulando una parte de esa fatiga, que es lo que se llama fatiga residual, que incluso puede quedar después del entrenamiento e incluso dependiendo de todo lo que yo haga en el día o en la semana, me puede aumentar esa fatiga o puede quedar esa fatiga, y cuando vayamos a otra sesión de entrenamiento incluso ya comience con fatiga residual. Pero lo que va a suceder es que al final de esa sesión de entrenamiento voy a tener menos rendimiento que al principio. Y acá va otro punto con respecto a la programación cuando lo veamos más adelante, pero acá ya lo estamos sabiendo. Que si queremos trabajar la fuerza, por ejemplo, o algún punto en el que tengamos prioridad en esa sesión, es decir, si queremos mejorar en un ejercicio, queremos trabajar o mejorar una capacidad puntualmente, o queremos trabajar la fuerza, que es el que más rendimiento necesita, lo vamos a tener que poner al principio de la sesión. Si queremos que practiquen una técnica, lo queremos poner al principio de la sesión. ¿Por qué? Porque vamos a tener más rendimiento al principio con respecto al final, ya que al final, con todo el trabajo que estuvimos haciendo, la recuperación, que tal vez es poca, o la intensidad con la que estamos trabajando, etcétera, etcétera, haga que la fatiga sea alta al final de la sesión, nuestra capacidad de reclutamiento fibrilar, es decir, de las fibras musculares, sea menor, nuestra capacidad, por eso mismo, de producir fuerza sea menor, y haga que también baje la coordinación, porque el encargado de
hacernos coordinar los movimientos tanto dentro de un músculo como entre varios grupos musculares es el mismo sistema nervioso central. Si este se va a fatigar o ya está fatigado, probablemente nuestro rendimiento y nuestra propiocepción se vea disminuida, ¿sí? Y de esa manera nuestra coordinación también se vea disminuida. Ahora, ¿cuánto tiempo debería durar los descansos? Bien, esto va a depender de las adaptaciones que estemos buscando y ahí el tiempo puede llegar a variar. Como dijimos, si estamos buscando mejorar la fuerza, en personas que recién están comenzando a entrenar deberíamos estar descansando entre 1 minuto, 1 minuto y medio, porque no estamos buscando trabajar una intensidad muy alta, sino que una persona que recién empieza queremos que trabaje la técnica y demás. Entonces queremos que repita bastante ese movimiento. Si lo tenemos descansando mucho tiempo y encima trabajando con poco peso, con un peso bastante bajo para esa persona, porque queremos que mejore la técnica, se va a terminar aburriendo o básicamente no va a tener adaptaciones, no las va a sentir. En cambio, en personas que ya vienen con más tiempo de entrenamiento y están trabajando con una intensidad mayor, pero lo que buscan es un aumento de masa muscular o mejorar la fuerza, etcétera, etcétera, o incluso mejorar la velocidad, el tiempo de descanso tiene que ser alto. Es decir, tiene que ser alto porque me va a permitir bajar esos niveles de fatiga y mantener el rendimiento. Ahora, en cambio, cuando estamos entrenando la resistencia o queremos generar adaptaciones a nivel cardiorrespiratorias, el descanso tiene que ser menor. Y eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de alta intensidad. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a un punto que estoy seguro que les va a interesar a muchísimos de ustedes, que es ¿qué es el entrenamiento de alta intensidad? Está muy visto hoy en día, se utiliza bastante, ¿sí? También lo pueden encontrar con las siglas de HIIT o HIIF, ¿sí? Pero básicamente el entrenamiento de alta intensidad tiene un propósito y es mejorar la resistencia de la persona, es decir, mejorar su consumo de oxígeno. Y ahora vamos a ver cómo logramos esto. Para eso vamos a ver 3 puntos principales con respecto al entrenamiento de alta intensidad. Por un lado, en qué consiste el entrenamiento de alta intensidad, la relación que tiene con el entrenamiento funcional, aunque ya estuvimos viendo un poco esto, y después la relación entre trabajo y descanso. Habíamos hablado que era una manera de medir la intensidad en sí, pero habíamos dicho que iba a cobrar un carácter mucho más importante cuando hablemos de entrenamiento de alta intensidad. Y si hablábamos del descanso en sí, dijimos que para entrenamientos de fuerza, tal vez esta relación de trabajo-descanso tenga un tiempo de trabajo menor al tiempo de descanso, es decir, que si entrenamos una serie de 30 segundos, probablemente el tiempo de descanso sea de 2 minutos y esos 30 segundos fueron al fallo muscular o con la máxima intensidad posible. ¿Pero por qué? Porque necesitamos que bajen esos niveles de fatiga para que el sistema nervioso central siga generando adaptaciones para mejorar esa fuerza o aumentar la masa muscular. En cambio, en el entrenamiento de alta intensidad, como vamos a ver después, el tiempo de descanso puede ser igual o menor, y eso con un claro propósito, que es generar un déficit de oxígeno o una recuperación incompleta. Pero ya lo vamos a ver. Vamos a ver ahora entonces en qué consiste el entrenamiento de alta intensidad. Bien, el entrenamiento de alta intensidad va a consistir en tiempos alternados de alta y de baja intensidad o de nula intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiempos de alta intensidad básicamente va a ser movernos, ¿sí? Realizar el ejercicio, el movimiento o el desplazamiento, lo que sea, a la mayor intensidad posible. Es decir, que son tiempos cortos pero bastante intensos. ¿Por qué? Porque queremos generar o ir a la mayor velocidad posible o con el movimiento lo más rápido posible, justamente para generar este déficit de oxígeno del que hablamos anteriormente. Y esto se va a producir cuando alternamos estos tiempos de alta intensidad con tiempos de descanso relativamente cortos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si entrenamos en un circuito y hacemos 30 segundos de salto a la soga, vamos a tratar de que esos 30 segundos sean a la mayor velocidad posible para esa persona, no que haga
un salto a la soga tranquilo, se siente, se pare, vuelve a hacer otro salto a la soga, porque ahí no va a ser un trabajo de alta intensidad, ¿sí? Porque no se está tratando de mover a la mayor velocidad posible para esa persona. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto es que la intensidad, cuando hablamos de intensidad alta, es totalmente subjetivo. Con el ejemplo que habíamos puesto de los pesos, creo que se puede entender bastante bien. 20 kilos de por sí no suponen una intensidad, sino que lo que va a suponer es el esfuerzo al mover esos 20 kilos. Para una persona, tal vez 20 kilos en un ejercicio a cierta cantidad de repeticiones está súper bien, y otra persona tal vez necesita mucho más o necesita mucho menos. Entonces esto puede variar. Lo mismo sucede en el entrenamiento de alta intensidad, ya que este tipo de entrenamiento, cuando hablamos de alta intensidad, no significa que todos van a ir a la misma velocidad. Si yo ahora hacemos este mismo ejemplo de hacer 30 segundos de trabajo saltando a la soga, lo más probable es que todos salten la soga a tiempos o a velocidades diferentes, y es más, algunos tal vez empiecen muy rápido y no puedan terminar esos 30 segundos, o empiece a bajar bastante la velocidad del salto a la soga. En otras personas tal vez 30 segundos a la mayor velocidad posible se quedan cortos porque ya tienen muy buena recuperación y pueden trabajar con intensidades muy altas, y otras personas tal vez directamente tengan que saltar bastante más lento para poder completar los 30 segundos sin tener que parar en el medio. Entonces, cuando hablamos de intensidad alta, sabemos que es totalmente subjetiva y no podemos pedirle a todas las personas que vayan a la mayor velocidad que nosotros queremos, sino que cada uno va a ir a la velocidad que crea conveniente para ir a la mayor intensidad posible. Bien, pero siempre con respecto a esa persona. Luego, los descansos pueden ser tanto activos como pasivos. Hablamos de descansos activos cuando seguimos haciendo algún tipo de movimiento, es decir, un movimiento a muy baja intensidad. Y entre descansos pasivos cuando estamos directamente parados, es decir, en reposo, esperando para la serie o la vuelta siguiente de trabajo. Mi recomendación acá es que utilicemos descansos pasivos, porque si bien nosotros queremos una recuperación incompleta, como hablamos antes, este mínimo tiempo de descanso que vamos a tener entre tiempo de trabajo y tiempo de trabajo, entre vuelta y vuelta, serie y serie, como lo contemos, también tiene importancia. Y es recuperarnos lo mínimo posible para que la serie siguiente, la vuelta siguiente, también sea efectiva. Porque si en la primera vuelta yo fui a la mayor intensidad posible, pero el tiempo de descanso después, aunque sea incompleto, busquemos eso, pero sea demasiado incompleto y nos termina perjudicando en la vuelta siguiente, y ahí ya trabajamos con una velocidad mucho menor y ya no tiene mucho sentido. La idea es que también podamos mantener durante todas esas vueltas o esos rounds, o como lo contemos, que ya vamos a verlo en los métodos, lo podamos mantener a lo largo del tiempo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mi recomendación ahí es que los descansos sean pasivos, es decir, que la persona, si supongamos hizo 20 metros a la mayor velocidad posible corriendo, que pare, que descanse ahí, a lo sumo camine muy poco para volver a ponerse en el punto inicial, y después, cuando se complete el tiempo de descanso, en este caso ya vamos a ver cuánto puede ser, vamos a volver a salir y ahí es donde va a estar trabajando realmente. Pero esto de tal vez utilizar un descanso activo como que se ponga a hacer planchas o se ponga a hacer abdominales o cualquier otro movimiento entre ejercicio y ejercicio, tampoco tiene mucho sentido porque seguimos fatigando a la persona y hace que el rendimiento cambie o baje considerablemente. Ahora, la relación que tenemos con respecto al entrenamiento de alta intensidad y el entrenamiento funcional es el siguiente. El entrenamiento funcional se va a nutrir y bastante del entrenamiento de alta intensidad, ya que puede incluirlo o no. Y esto ya lo hablamos un poco en la primera clase. Habíamos dicho que el entrenamiento funcional va a depender de los objetivos que tengamos o del objetivo que tenga el grupo o la persona. Ahora bien, el entrenamiento de alta intensidad puede ser un excelente complemento, porque vamos a ponerlo de esta manera. El entrenamiento funcional, dado de manera comercial, generalmente dura 1 hora, ya sea en el parque, en un box o en el gimnasio, pero suele durar 1 hora. Ahora bien, el entrenamiento de alta intensidad dijimos que son tiempos cortos de trabajo, pero intensos. Si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar la resistencia,
no los vamos a tener 60 minutos enteros corriendo, porque tal vez están yendo a buscar otra cosa, si no, para eso salen a correr solos incluso. Pero en este caso nosotros queremos hacer que trabajen la resistencia y tengan además adaptaciones, como dijimos, ¿sí? a nivel del porcentaje de grasa, ¿sí? la utilización de la energía y demás, y que incluso puedan mejorar un poco la fuerza y demás. Y acá el entrenamiento de alta intensidad puede tener un rol muy importante y bastante efectivo, ya que de esos 60 minutos, cuando veamos más adelante la composición de la sesión, vamos a ver que en realidad el tiempo de trabajo o el tiempo que estamos realmente entrenando o haciendo la parte principal no pasa de los 30 a 40 minutos. Entonces, si de esos 30 a 40 minutos además aprovechamos gran parte de ellos trabajando a alta intensidad, nos estamos asegurando que se lleven un muy buen trabajo, un muy buen entrenamiento para mejorar esta capacidad. Entonces, el entrenamiento de alta intensidad puede ser un muy buen complemento dentro, ¿sí? de la sesión de entrenamiento funcional para poder incluirlo. Y ahora después vamos a ver diferentes métodos y demás, que vamos a ver que en realidad el entrenamiento funcional casi utiliza el 100% de las cosas como si fuese entrenamiento de alta intensidad, ya que fíjense que todo el tiempo son tiempos cortos de descanso, querer trabajar a la mayor velocidad posible, querer trabajar con intensidades altas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos complementar un poco más incluso. Ahora, con respecto a la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, acá es el punto más importante con respecto al entrenamiento de alta intensidad. Cuando estamos hablando de entrenamiento de alta intensidad, nos estamos refiriendo puntualmente a esta relación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Y dependiendo si la persona es entrenada, desentrenada, es decir, si tiene mucha experiencia, poca experiencia, recién empieza o ya lleva mucho tiempo, incluso esta relación puede cambiar. Vamos a ver en este caso. Vamos a ver una relación que puede ser, fíjense acá que tenemos dos números. Por un lado tenemos relación con un número adelante, ¿sí? 1, 1, en donde el mismo número, donde vemos acá, por ejemplo, relación 1, 1, que sería el mismo número. Después tenemos el doble de un lado y después el triple de otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos relación 1, 1, relación 2, 1 y relación 3, 1. El número de adelante refiere al tiempo de trabajo. Entonces, veámoslo de esta manera. Una relación 1-1 sería el mismo tiempo de trabajo es igual al tiempo de descanso. Una relación 2-1 va a referir a que el tiempo de trabajo es el doble al tiempo de descanso. Es decir, que voy a estar trabajando el doble de lo que estoy descansando entre vuelta y vuelta. Y después una relación 3-1 va a referir a que el tiempo de trabajo es el triple con respecto al tiempo de descanso. Y acá ya podemos empezar a tener una idea de quién va a ser, o si es una persona principiante, dónde va a estar posicionada dentro de esta relación, y si es una persona bastante avanzada, en dónde se va a posicionar con respecto a la relación nada más. Ahora hablamos de tiempos, ahora hablamos de cuántos segundos y demás, pero primero concentrémonos en la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Con respecto a eso, entonces, una relación de 1-1 y va a ser más recomendada para una persona que recién empieza, porque no va a ser tan incompleta esa recuperación, y recordemos que siempre el tiempo de trabajo es a la mayor intensidad posible. Entonces, nuestra única manera de poder medir de modificar esta intensidad va a ser con respecto al tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, porque la intensidad, la velocidad de ejecución y demás siempre va a ser la máxima. Entonces, una persona principiante probablemente se deba apoyar más en una relación 1-1 para que tenga la mayor recuperación posible y poder seguir teniendo adaptaciones, poder seguir teniendo una buena calidad, serie tras serie o vuelta tras vuelta. Después, a medida que va avanzando, una relación de 2-1 podría ser un poco más eficiente, ya que ahí va a necesitar tal vez, ¿sí? Si capaz que la persona lo hacía saltar a la soga y saltaba la soga 30 segundos y descansaba 30 segundos, tal vez veíamos que esa persona después no mejoraba más. Decía, no, siento que no estoy yendo a la mayor intensidad posible, me recupero súper bien con 30 segundos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Una idea sería subirle el tiempo y la otra sería bajarle el tiempo de descanso. Entonces generar
esa diferencia entre el tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Vamos a poner ese mismo ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que estaba haciendo 30 segundos por 30 segundos, siente que es bastante fácil y demás, entonces ya podemos meter una relación 2-1. Y podríamos decirle, bueno, vamos a hacer 30 segundos por 15 segundos. Es decir, que reducimos el tiempo de descanso. 15 segundos es bastante poco y además bajarle 15 segundos enteros, es decir, a la mitad del tiempo de trabajo, es considerable. Así que va a generar adaptaciones de nuevo porque lo estoy desadaptando y se va a tener que volver a adaptar. Y después, incluso si sigue mejorando, ¿sí? Podríamos usar en ciertos ejercicios o movimientos y demás una relación 3-1. Entonces le decimos, bueno, ahora vamos a mantener esos 30 segundos de trabajo, pero ahora vas a descansar 10 segundos. Es decir, que la relación todavía o la diferencia es mayor todavía, porque descansa solamente 10 segundos, pero sigue entrenando el mismo tiempo a la mayor velocidad posible. Es decir, que le va a costar más en un principio, por lo menos hasta ir adaptándose. Entonces, personas principiantes, recomendaría comenzar con relación 1-1 y después la mayoría de las veces vamos a estar utilizando una relación 2-1. Una relación 3-1 es muy poco utilizado, ya que también es difícil de poder incluir y demás, pero también es bastante exigente, porque fíjense, estamos trabajando el triple de tiempo con respecto a lo que descansamos. Ahora vamos a la segunda parte donde dice el tiempo de trabajo, ¿sí? y el tiempo de descanso, pero acá ya hablamos de tiempos puntuales. Recomendación acá cuando hablamos de entrenamiento de alta intensidad, que no sobrepase el minuto de tiempo de trabajo, es decir, los 60 segundos. Podemos jugar con todas las relaciones que hay, pero dentro del minuto, porque ya más de un minuto se va a hacer muy exigente, no todas las personas lo van a hacer y va a empezar a bajar la intensidad, y entonces ahí ya perdemos ese trabajo de alta intensidad. En algunas personas tal vez se pueda llegar a trabajar con un minuto y medio, pero recomendación es que no sobrepase del minuto, ¿bien? Sobre todo para poder mantener esta eficiencia en cada vuelta. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar con 30 segundos por 30 segundos, sería una relación 1-1, 40 segundos por 40 segundos sería relación 1-1, 60 por 60, ¿sí? También podríamos hacer 20 por 20, es decir, todas las relaciones que encontramos ahí. Después podemos hacer una relación 2-1, por ejemplo, 60 por 30, 40 por 20, 20 por 10, 30 por 15. Es decir, son todas formas que tengo de jugar justamente con esa relación 2-1, pero todo dentro de ese minuto. Y después, relación 3-1, lo mismo. Puedo hacer 60 por 20, ¿sí? 30 por 10, 45 por 15 y puedo jugar con esas relaciones. ¿Y qué tengo que tener en cuenta acá también? El nivel de la persona, ya que personas que sean principiantes es probable que toleren más un protocolo de 20 por 20 o 30 por 30 que de 60 por 60, aunque sea 1-1. Fíjense, nosotros dijimos que una relación 1-1 era lo recomendable para principiantes, pero a su vez, en esa misma persona principiante, tal vez no pueda estar 60 segundos saltando la soga o realizando el ejercicio que les doy. Y probablemente le saque mucho más provecho si esos 60 segundos en realidad hago 3 vueltas más, pero cada una de 20 segundos. Entonces hace 20 por 20, 20 por 20, 20 por 20, 3 vueltas y probablemente sea mucho más eficaz que hacer 60 segundos seguidos de ese ejercicio. Entonces también es comenzar por tiempos cortos y después ir llegando a medida que va mejorando la persona o el ejercicio y demás, ir llegando a esos 60 segundos como máximo. Pero no comencemos con 60 segundos de una en una persona principiante porque le va a costar bastante realmente. Entonces bien, con respecto a la relación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso, es lo más importante que tenemos que tener en cuenta al momento de querer programar con alta intensidad. A la hora de hablar de la selección de los ejercicios para incorporarlos dentro de la sesión o la clase de entrenamiento funcional, centrándonos en el trabajo de alta intensidad, vamos a centrarnos principalmente en ejercicios que sean multiarticulares, principalmente aquellos en los que podamos sostenerlos en el tiempo. Por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto, un remo o una lagartija. Vamos a estar trabajando diferentes grupos musculares, ya que son varias las articulaciones
involucradas en el movimiento, y esto también va a ser más idóneo, va a llevar a una mayor adaptación para el trabajo que estamos buscando en lo que es el HIIT o el trabajo de alta intensidad, que principalmente es cambios o adaptaciones a nivel cardiovascular. Para eso, estos ejercicios multiarticulares van a ser mejores, podríamos decir, frente a ejercicios, por ejemplo, monoarticulares, entendiendo los ejercicios monoarticulares como aquellos en los que trabajamos menos grupos musculares porque son menos las articulaciones o es una la articulación involucrada a comparación de un ejercicio multiarticular. A su vez, cuando nosotros seleccionemos estos ejercicios, es decir, una sentadilla, push-ups o algún ejercicio multiarticular, tenemos que tener en cuenta que lo queremos sostener en el tiempo. Por lo tanto, la carga, o por lo menos en el tiempo de trabajo, por ejemplo, 20 segundos de trabajo, no me serviría hacer una sentadilla con un peso o con una carga que no pueda mantenerlo por más de 10 segundos, porque al final esa sentadilla no me va a estar sirviendo para mis objetivos, que son, dentro de ese trabajo de alta intensidad, mejorar a nivel cardiorrespiratorio. También tener en cuenta que esto sucede porque el ejercicio multiarticular como tal tiene un mayor estímulo de los diferentes grupos musculares o de las fibras musculares, y esto hace que el sistema nervioso central también se lleve un mayor trabajo, haciendo que mejore la coordinación tanto a nivel intermuscular como intramuscular, es decir, tanto en los diferentes músculos como dentro del mismo músculo la activación de estas fibras. Y esto puede hacer también que genere un mayor gasto energético o necesite de más energía, y a su vez esto también ayude a mejorar las adaptaciones a nivel cardiorrespiratorio. Por otro lado, también tenemos los desplazamientos, que los desplazamientos como tal vamos a entenderlos como aquellos que nos desplazamos del punto A al punto B, como puede ser, por ejemplo, el correr o trotar, el desplazarnos o movernos en diferentes planos, por ejemplo, yendo de manera lateral de un cono al otro, yendo en zigzag entre conos, ¿sí? Es decir, aquellos movimientos en los que me estoy desplazando. Esto también claramente es un ejercicio multiarticular, ya que si nosotros estamos, o un movimiento multiarticular, ya que si nosotros estamos desplazándonos, por ejemplo, corriendo, son varias las articulaciones involucradas. No es únicamente, por ejemplo, la cadera o el tobillo o la rodilla, sino que son estas tres articulaciones trabajando en conjunto para accionar los diferentes mecanismos, por así decirlo, para poder desplazarnos. Ahora bien, estos ejercicios o estos movimientos, estos desplazamientos, también tienen que ser sostenibles en el tiempo o en el tiempo de trabajo para poder generar estos estímulos o estas adaptaciones que queremos con respecto al trabajo de alta intensidad. Luego también tenemos aquellos en los que tal vez tienen un componente, o los que frecuentemente los utilizamos más con un componente aeróbico, como puede ser un salto a la soga, un jumping jacks, que son movimientos multiarticulares, ya que no es únicamente nuevamente una articulación la que se mueve, sino que son varias, pero que también se pueden utilizar para el mismo fin, es decir, para mejorar a nivel cardiovascular o para tenerlo y poder sostenerlo en el tiempo de trabajo cuando queremos trabajar a alta intensidad. Por último, también van a aparecer los ejercicios isométricos, que estos ejercicios isométricos son aquellos en los que no hay movimiento visible en las articulaciones. Esto no quiere decir que a nivel muscular y obviamente también a nivel cardiovascular no estemos trabajando. Podemos incorporarlo dentro de estos trabajos o dentro de estas sesiones donde queremos trabajar a alta intensidad. Generalmente estos ejercicios isométricos se centran más en lo que es la zona media. Por ejemplo, las diferentes planchas que podemos trabajar para tal vez centrarnos más en la zona abdominal, en la zona posterior, es decir, en la espalda baja o zona lumbar, como así también diferentes movimientos que pueden ser derivados de otros ejercicios, como por ejemplo una sentadilla isométrica. Lo importante en este caso también es poder sostenerlo sobre este intervalo de tiempo sobre el que queremos trabajar. Por ejemplo, una sentadilla isométrica con 20 segundos de duración en esa posición. De todas maneras, recuerden que tenemos una biblioteca de ejercicios dentro del curso para que ustedes puedan visualizar tanto los ejercicios multiarticulares como el remo, como el push-ups o como una sentadilla, como así también ejercicios isométricos que pueden ver para poder aplicar
dentro de sus sesiones. A continuación, vamos a hablar de la importancia del nivel de entrenamiento de la persona a la que vamos a estar entrenando o al grupo que vamos a estar entrenando para la incorporación del entrenamiento de alta intensidad. Es decir, qué efectos va a tener sobre este tipo de personas. Es decir, personas entrenadas o personas desentrenadas. Entendiendo a una persona entrenada como aquella a la que ya lleva un tiempo de manera regular entrenando, vamos a suponer que lleva entre 3 a 6 meses. Obviamente esto va a depender de cada una de las personas que estemos entrenando, su nivel de adaptación y demás. Y una persona desentrenada podría ser aquella que no entrena con regularidad. Vamos a suponer que lleva 6 meses sin entrenar, vuelve a entrenar 2 meses, luego deja. Sí, podría ser un ejemplo. Sino una persona que tal vez entrena no de manera regular, como una semana sí, 3 semanas no, una semana sí, 3 semanas no, etcétera, etcétera. Es decir, que podríamos tomar a personas que tal vez sí entrenan, pero no entrenan con la regularidad necesaria para generar adaptaciones, o una persona que directamente no entrena, ¿sí? Que podría ser una persona sedentaria. A este tipo de personas los llamaríamos o clasificaríamos como personas desentrenadas. Ahora bien, en estas personas desentrenadas, el nivel de adaptación a corto plazo pueden ser mayores, aunque ahora esto lo vamos a ver en detalle, pero pueden ser mayores dependiendo del entrenamiento o con casi cualquier entrenamiento que apliquemos sobre estas, ya que pasar de no hacer nada o hacerlo de manera muy poco regular a comenzar a entrenar de manera regular va a generar bastantes cambios a nivel corporal. En este caso nos vamos a referir a una revisión sistemática, entendiendo a una revisión sistemática como un artículo científico en el que los autores determinan o observan y sacan conclusiones de diferentes estudios sobre una misma temática. Es decir, que sacan conclusiones, por ejemplo, en este caso, de los efectos que tiene el entrenamiento aeróbico convencional y el entrenamiento de alta intensidad en personas entrenadas y en personas desentrenadas. El entrenamiento aeróbico convencional va a ser aquel en el que estamos realizando, por ejemplo, un entrenamiento de baja intensidad pero de larga duración. Es decir, que la intensidad no va a ser tan alta como, por ejemplo, trotar en una cinta pero sostenido en el tiempo, por ejemplo, 60 minutos. O cuando vamos a correr alrededor del parque y lo mantenemos con una misma intensidad o con intensidad variable por 60 minutos o más o menos, pero más o menos por ese rango de tiempo, a eso lo podríamos llamar aeróbico convencional. Mientras que el entrenamiento de alta intensidad va a ser aquel en el que trabajamos a alta intensidad pero por cortas duraciones, ¿sí? Una duración más corta en comparación al trabajo aeróbico convencional. Bien, lo que buscaron observar acá era qué diferencias había con respecto a este entrenamiento o a estos entrenamientos en personas entrenadas y personas desentrenadas, como vimos anteriormente que son. Ahora, con respecto a esto, podemos decir que se observó y se vio que hay aumentos en el consumo de máximo oxígeno, ¿sí? O también lo vamos a conocer de acá en adelante como consumo de oxígeno, como si también como capacidad aeróbica, entendiendo a este consumo máximo de oxígeno como el principal parámetro para poder ver si mejora o no su capacidad cardiorrespiratoria la persona, ¿sí? Es decir, si mejora en general esta capacidad. Y el consumo máximo de oxígeno en sí es este aumento, ¿sí? o mejor dicho, esta manera de poder medir cuánto oxígeno hay en sangre, ¿sí? O para poder llevarlo a los diferentes sistemas. Ahora bien, en personas desentrenadas lo que se observó es que no hay diferencias en utilizar el entrenamiento aeróbico convencional o el entrenamiento de alta intensidad. Mientras que en personas que ya venían entrenando con cierta regularidad, como habíamos hablado anteriormente, que era una persona entrenada, va a ser ligeramente superior el entrenamiento de alta intensidad para poder generar estas adaptaciones. Es decir, que va a ser un estímulo ligeramente mayor con respecto al entrenamiento convencional aeróbico. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? ¿O qué conclusiones podemos sacar con respecto a estos resultados? Principalmente que en una persona desentrenada,
vamos a poder utilizar tanto el entrenamiento aeróbico convencional de larga duración como el entrenamiento de alta intensidad, obviamente adaptándolos a sus necesidades para poder mejorar su capacidad cardiorrespiratoria. Mientras que en personas entrenadas probablemente necesitemos, para sacar un plus, entrenar con el entrenamiento de alta intensidad, lo cual esto no significa que no puedas seguir mejorando con el entrenamiento convencional aeróbico, ¿sí? Aeróbico convencional. Pero las mejoras van a ser ligeramente superiores con el entrenamiento de alta intensidad. Esto también nos puede servir un poco para saber cómo enfocar un poco más nuestras clases según el grupo que tengamos y entender, por ejemplo, que si una persona no le gusta el entrenamiento aeróbico convencional, es decir, entrenar durante mucho tiempo trotando, corriendo o en bici, no es necesario que lo haga, sino que también lo puede mejorar con entrenamiento de alta intensidad con menor duración. Lo mismo de manera viceversa, es decir, una persona desentrenada también va a poder mejorar con un entrenamiento aeróbico convencional si le gusta más que con un entrenamiento de alta intensidad. Retomando con una revisión sistemática que habíamos hablado anteriormente, en el que nos referíamos a volumen alto y volumen bajo, tenemos que entender que una sesión en general va a tener el mismo volumen de entrenamiento, ¿sí? Generalmente en la semana, si por ejemplo entrenamos lunes, miércoles y viernes, el volumen de entrenamiento va a ser parecido, ¿sí? O va a ser bastante igual. Esto se debe a su duración, a lo que se entrena dentro y demás. Ahora bien, si nosotros realizamos más veces en la semana, ¿sí? Es decir, realizamos más veces en la semana ese entrenamiento, claramente que el volumen en esas personas que entrenan más veces va a ser mayor con respecto a aquellas que entrenan menos veces en la semana. Entonces, a mayor frecuencia de entrenamiento, mayor va a ser el volumen de entrenamiento para esas personas que entrenan más días o con una mayor frecuencia, ¿sí? Más sesiones. Ahora bien, retomando un poco eso, podemos decir que tanto el volumen alto, es decir, más veces en la semana, como un volumen bajo, entrenar menos veces en la semana, van a generar adaptaciones cardiorrespiratorias en la persona, ¿sí? Ahora bien, el volumen alto, ¿sí? Es decir, entrenar varias veces en la semana, probablemente vaya a optimizar más la pérdida de grasa, ¿sí? Cuando tenemos objetivos de pérdida de grasa, o perder o disminuir el porcentaje graso, probablemente el volumen alto va a ser más óptimo que el volumen bajo, que entrenar menos veces en la semana con un entrenamiento de alta intensidad. Recordemos acá que nos estamos refiriendo a ese tipo de entrenamiento. Bien, ahora, entrenar menos ese volumen, ¿sí? Es decir, con menos volumen o ese tipo de entrenamiento, probablemente no optimice esta disminución del porcentaje graso. Ahora, acá tenemos que hacer una salvedad. Cuando hablamos de personas desentrenadas, que dijimos que son aquellas que directamente o no entrenaban con regularidad, este tipo de entrenamiento, el entrenamiento de alta intensidad, probablemente vaya a optimizar tanto con un volumen bajo como con un volumen alto para esa persona la reducción o la disminución del porcentaje graso, ya que un volumen bajo en comparación a directamente no entrenar va a ser un cambio bastante grande. Ahora bien, a partir de que esa persona comienza a entrenar con regularidad, como adaptación propia del organismo, va a necesitar de más volumen a lo largo del tiempo. Vamos a suponer que en los primeros 3 meses que viene entrenando con regularidad, esta persona observe cambios tanto en la técnica, en la fuerza y demás, pero también en la optimización de la pérdida de grasa si tiene como objetivo esto. Pero a lo largo del tiempo va a necesitar de un mayor estímulo para poder seguir generando este tipo de adaptaciones. Es decir, que ahí ya podríamos empezar a hablar de que una persona desentrenada comienza a ser una persona entrenada. Va a necesitar cada vez más estímulo porque su cuerpo se va adaptando y a su vez eso hace que a nivel de adaptación necesite más. Por otro lado, también tener en cuenta, ¿sí?, la adaptación de la técnica y los ejercicios, ya que igualmente es un tema que vamos a ver más adelante, pero probablemente en una persona desentrenada vamos a tener que generar o vamos a tener que buscar diferentes adaptaciones
para que la persona pueda realizar dichos ejercicios, ya sea desde el rango de movimiento, la carga que mueve, como así también las adaptaciones en cuanto a regresiones o progresiones que ya hemos visto, pero que dentro de poco ya vamos a explayarnos y vamos a hablar más en detalle sobre este tema. Ahora bien, ¿qué hemos visto hasta ahora en lo que va de la cursada? Es decir, en la clase anterior y en esta clase. Hemos visto que son las clases de entrenamiento funcional, donde hablamos un poco también de la diferencia que hay con el entrenamiento funcional general, con la clase propiamente dicha. Así también hablamos de la característica que va a tener o que va a contener este tipo de clases. Hemos hecho una introducción también a las diferentes capacidades físicas, ¿sí? Es decir, la fuerza. Hemos hablado también de la resistencia, de la velocidad, para poder tenerlas en cuenta a la hora de trabajar o a la hora de armar una sesión de entrenamiento funcional. Vimos también cuáles son los elementos que vamos a estar utilizando o cómo poder adaptarnos también un poco a los elementos que tenemos con sus ventajas y desventajas, así también hasta en el lugar en que los podríamos utilizar. Hemos visto cuáles son, en este caso, los componentes de la carga, es decir, el volumen, la intensidad y la frecuencia, es decir, cómo vamos a medir esto, y que son temas bastante importantes para poder incorporarlos a una sesión de entrenamiento, ya que vamos a estar jugando con estos componentes continuamente para poder variar nuestra clase, para poder ir mejorando a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Así también vimos cómo es el entrenamiento de alta intensidad, ¿sí? Para poder incorporarlo dentro de nuestras clases de entrenamiento funcional, y qué relación hay entre el trabajo y el descanso para poder hablar de entrenamiento de alta intensidad y cómo lo vamos a ir utilizando, cómo vamos a ir jugando con este tiempo de trabajo, este tiempo de descanso, para poder incorporarlo justamente a las clases, a las sesiones de entrenamiento. Y así también vimos las revisiones sistemáticas que muestran el impacto, ¿sí?, del entrenamiento de alta intensidad sobre el cuerpo, sobre todo en personas entrenadas y en personas desentrenadas, y también las diferencias que hay con un entrenamiento aeróbico convencional. ¿Qué vamos a ver en las próximas clases? Bien, todos los conceptos, principalmente teóricos, que estuvimos viendo en las clases anteriores, es decir, en esta clase y en la clase número 1, nos van a servir para comenzar a programar nuestras sesiones de entrenamiento. Entonces, en estas clases que van a venir a continuación, vamos a ver las estructuras de planificación en donde ya vamos a ir incorporando el volumen de entrenamiento, la intensidad de trabajo, la frecuencia, para poder incorporar o para poder armar concretamente una clase para una persona o un grupo de entrenamiento funcional y de alta intensidad. Es decir, vamos a estar viendo estructuras como el circuito, que es bastante conocido, así también el AMRAP o el Tabata. Así también vamos a estar hablando de la planificación en general de este entrenamiento, cómo podríamos dividirlo o cómo podríamos trabajarlo a lo largo de la semana para poder utilizar las diferentes estructuras. Y por otro lado vamos a estar hablando también de las recomendaciones para poder planificar y para poder dictar las clases, ya que es un aspecto que tal vez no se suele hablar tanto, ya que hablamos más desde los componentes teóricos como el volumen, la intensidad, la frecuencia, las estructuras, cómo acomodarlo, pero tal vez no hablamos mucho de cómo, o no se suele hablar mucho de cómo podemos dar una mejor clase, una mejor calidad en la clase, ya sea desde dónde nos paramos, cómo hablamos, qué es lo que explicamos primero, qué es lo que explicamos después o el orden mismo. Y eso sirve muchísimo para poder nutrir a esa clase y para poder brindar una mejor calidad. Y por último vamos a tener una clase específica en donde vamos a estar hablando de programación y planificación contemplando todas las estructuras de entrenamiento. Es decir, que vamos a ver cómo combinar las diferentes estructuras para que nuestras clases sean lo más variadas posibles desde la estructura y así también poder brindar una mejor calidad. Así que espero que les haya gustado, no se olviden que queda muchísimo para ver y vamos a estar hablando sobre ello en las próximas clases, así que nos estamos viendo. No olviden también que pueden realizar las diferentes autoevaluaciones que tiene cada clase para poder ver cómo vienen aprendiendo. Recuerden que también que lo pueden realizar todas las veces que ustedes quieran, así que son libres de hacerlo.
Nos estamos viendo.